Bendiciones a todos mis hermanos en el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Estamos muy agradecidos con Dios por su bondad, por su favor y por su misericordia con la cual Él nos permite a cada uno de nosotros poder, hasta el día de hoy, poder disfrutar de la grandeza, de la maravilla de Dios. Que tengamos salud es la bendición más grande que podemos tener. No se diga si tenemos un techito donde recostar nuestra cabeza, y no se diga si tenemos un bocado de pan, no importa de qué dimensión, de qué grado de pan sea. Hay personas que están peores que nosotros, que quizás no tienen que comer, que quizás están secuestradas y tienen días de no comer, o están en un hospital sin salud, con dolores, con torturas. Pero usted y yo estamos gozosos y contentos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre le mandamos un saludito a todos los amigos, a todos los hermanos y a toda la familia, que estemos cerca o lejos alrededor del mundo, donde esta pequeña reflexión de la palabra llegue, que pueda el verbo, que pueda el Señor Jesús ser reflejado, que pueda el Señor poner una palabra en tu alma, una palabra en tu espíritu, una palabra en tu corazón, que te edifique, que te fortalezca. Es la intención, siempre creo, de aquellos predicadores que quieren aportar algo bueno, ser embajadores, ser siervos del Dios Altísimo, y que juntos podamos alcanzar las promesas, fuera de tener un espíritu de egoísmo, sino que tener un espíritu noble, apacible, ayudador, servidor hacia nuestro prójimo, ya que ese es el mandamiento, el segundo mandamiento más grande: ama al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Somos la iglesia de Jesucristo, ministerios apostólico, profético, fe en acción, donde está al frente pastoreando nuestro pastor y salvador Cañas Luna y la pastora Ada Cañas Luna. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, búsquela cerca de su casa, búsquela en el lugar donde usted habite, donde usted viva, donde Dios le haya dado la oportunidad. Y invoquemos el nombre del Señor. Yo quiero hoy hablar en unos minutitos en el capítulo 53 del libro de Isaías. En Isaías capítulo 53 vamos a leer la escritura así. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le decíamos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió él nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por abatido, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue cortado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y
y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por las transgresores. Es un pasaje, el capítulo 53 de Isaías. Es un capítulo muy difícil de entender. Hablando humanamente, la Escritura enseña que el hombre carnal no discierne las cosas espirituales, pero el espiritual discierne todo, lo juzga y entiende las cosas del Espíritu que hay en la Escritura. El profeta Isaías es un hombre que en el capítulo 6 de Isaías usted puede ver el llamamiento genuino que Dios le hace. Y este hombre le pasan el carbón encendido y el Señor le dice que lo comisiona para ser un profeta, para ser un hombre de Dios. Aproximadamente 700 años antes de que la profecía esta del capítulo 53 de Isaías se cumpliese en el madero, en los 4 evangelios que nosotros podemos ver en la Escritura, donde el Cordero fue inmolado, donde el Cordero exactamente sucedió todas estas cosas. Y sabemos nosotros por la Escritura en el libro de Amós, donde el Señor dice que no hará nada el Señor sin antes revelar a sus siervos los profetas. Y el Espíritu de Cristo que operaba en todo el antiguo pacto era el que iba dando señales a los profetas, a los hombres de Dios. En el Salmo 22 nosotros vemos la descripción del Salmo 22, donde David escribe cómo iba también padecer el Mesías, donde perros, donde toros de Basán lo habían rodeado, donde iban a repartir sus vestiduras, sus vestidos, donde en vez de agua se le iba a dar vinagre. O sea, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas venía anunciando el avenimiento de Él. Y es curioso porque para la mente humana, como he dicho al principio, es imposible de creer que Emmanuel, que el Dios Todopoderoso, tenga la capacidad para venir en la persona del Hijo, para venir no como un rey todopoderoso, sino para venir como Cordero de Dios. Cuando usted le presta atención a los 12 versos del capítulo 53 de Isaías, el verso 1 y el verso 2 le da claramente a usted y a mí lo que es la introducción del mensaje de salvación. Pero del verso 3 al verso 10 da el padecimiento de la aflicción del Mesías. Pero del verso 10, del verso 11 al verso 12, el verso 10, el verso 11 y el verso 12, da la satisfacción que habría de venir de ese sacrificio, de ese dolor que habría de padecer nuestro Señor Jesucristo. Aquel anciano allá en Jerusalén dice: ahora yo puedo morir en paz porque han visto mis ojos al Salvador. Porque este niño, dice, será para levantamiento de muchos y para caída de muchos. Dios estaba anunciando, Dios estaba afirmando su advenimiento. Y es muy difícil que nosotros podamos entender la primera parte de la aflicción del Mesías de Israel,
porque no encaja con la lógica humana que él fuese o atravesase ese valle de sufrimiento, de dolor, de persecución, de angustia, que es imposible nosotros entender en el sentido humano cómo nuestro Señor padeció. La Biblia registra que estando él en la última oración que hizo, lloró lágrimas de sangre. En el libro de los Hebreos usted encuentra que dice que él rogó al que lo podría librar. En su humanidad, en su dolor como hombre mortal, el Señor sintió la tentación, sintió los dolores, sintió los padecimientos. Pero sin embargo, en el capítulo 12 del libro de los Hebreos dice que por amor a usted y por amor a mí, no tomó en cuenta el sufrimiento, sino que más bien vio el gozo que habría de venir después de eso. Por eso dice la Escritura, irá andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, pero regresará con gavillas. Aunque nosotros en esta tierra tengamos que pasar pruebas, luchas, tribulaciones, eso no significa que nos vamos a quedar en ese estado, sino que juntamente vienen las bendiciones, vienen las promesas cumplidas, vienen los galardones de Dios aquí en la tierra y luego la vida eterna. Y es curioso porque el profeta en el capítulo 53, en el verso 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha derramado el brazo de Jehová? Eso es muy importante nosotros, amado hermano, prestar atención, y bendito sea el nombre del Señor, aquellos que hemos creído a este anuncio. Hemos creído a este anuncio de este sacrificio que sucedió en el madero hace 2000 años aproximadamente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice la Escritura, porque ellos verán a Dios. En el capítulo 1 del profeta Isaías, en el capítulo 1, dice la Escritura, en el verso 2, oí cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, dice en el Isaías capítulo 6, en el verso 9, dice: y dijo el Señor al profeta Isaías, en Isaías capítulo 6, verso 9, y dijo: anda y di a este pueblo, id bien y no entendáis, ved por tanto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y digan sus ojos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El Señor estaba hablando, anticipando de antemano lo que iba a suceder con Israel. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha derramado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído en el sufrimiento del Mesías? El mundo celebra al Rey, pero no quieren celebrar al Cordero. Porque el Cordero nos compromete con su sangre. Si yo reconozco que vino como Cordero, yo tengo que aceptar el sacrificio de su sangre. Y esa sangre viene a mí y ya me hace apto para poder ser hallado presente, tener gracia hacia el trono de la gracia. Y teniendo acceso al trono de la gracia, mis ojos son abiertos y ya no puedo participar de lo que es el pecado por rebeldía, el pecado por ceguera, el pecado por desobediencia, sino que debo de vivir una vida agradando al Señor. La gente no quiere compromiso. Los hombres no quieren compromiso. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. No sea usted, no sea yo uno de esos hombres. La Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 10, que muchos no atendieron el anuncio del Evangelio, como estaba profetizado en el capítulo 6 del libro de Isaías, como estaba profetizado en Isaías capítulo 53, que cada quien se había ido como oveja por su camino. Pero sin embargo Dios nos buscó y nos ha dado una oportunidad. Yo he creído al anuncio este. No rechace el anuncio de su Señor. La oportunidad es hoy. Dice la Escritura,
En Isaías capítulo 53, en el verso 6. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido él, pasó el proceso de la angustia y de la aflicción para derrotar lo que estorbaba nuestra paz, para derrotar lo que estorbaba nuestra sanidad, para estorbar lo que estorbaba nuestra salvación, para quitar lo que estorbaba nuestro privilegio, nuestros dones. Por eso dice la Escritura que Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria a cada uno de nosotros y la clavó públicamente. Y no solamente a través de este sacrificio el Señor nos dio lo que nos pertenecía, nos devolvió las cosas que habían sido hermosas al principio de la creación, cuando dice que todo lo había hecho hermoso en su tiempo, sino que nos devolvió también los dones, las riquezas que nos pertenecían. El anuncio es bueno. No lo rechace. Atendamos al llamado del Señor y veremos la bendición de Dios. En Isaías capítulo 53 y en el verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción. Primero vino la aflicción. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Después de la aflicción viene la satisfacción. Y es muy importante porque Dios trabaja así. A veces viene el sufrimiento y luego viene la bendición. A veces en Dios, para ser grande, hay que ser el servidor de todos. Así dice la Escritura. A veces en Dios, para ir para arriba, hay que ir para abajo. Es necesario que yo mengüe y Él crezca. A veces en Dios, para ganar, tengo que perder. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el que trate de salvarla, la perderá. Así es el modelo de nuestro Dios. Si el grano de trigo no muere, cuando cae en tierra no puede dar fruto. Si yo no muero a mis pensamientos, a mi ego, a mi yo, no puedo dar fruto. Yo quiero dar fruto digno de arrepentimiento. Seamos parte de haber creído a ese anuncio maravilloso. Y cuando creemos a ese anuncio maravilloso, el brazo del Señor se extiende. El poder de Dios viene sobre nosotros, nos saca del camino donde dice la Escritura que andábamos muertos en delitos y pecados. Y viene el favor, viene la gracia de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Nosotros ciertamente somos polvo. Los hombres se preocupan por las cosas materiales, por qué hemos de vestir, por qué hemos de comer, o por qué o en dónde hemos de habitar, pero todo eso es pasajero. Pero si prestamos nuestra atención y cumplimos aquel verso que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, seremos bienaventurados. A Dios sea el poder y a Dios sea la alabanza. Isaías nos presenta el Evangelio, presentan la primera parte del Cordero de Dios, pero luego viene la tercera parte, la segunda parte, que es el Rey ya viene. Juan, el amado, el apóstol Juan, vio al Señor en su total poder y gloria, viniendo a la tierra, y todo ojo le vio, y aún los que le traspasaron, dice la Escritura. Yo quiero ser parte de ese venimiento que dice la Escritura. Yo quiero ser hallado digno en el día del Señor. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Si tú no conoces al Señor, ven a Él, reconócele que Él es tu Señor y Salvador, y pídele que escriba tu nombre en el libro de la vida y que perdone tus pecados, y Él nos dará la victoria a cada uno de nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima. Bendiciones. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes, mis amados hermanos. Hasta la próxima. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Bendiciones.